Y desde luego, esta dama, más o menos bella, es la emperatriz Carlota, Carlota Amalia, ¿verdad?, esposa de Maximiliano, quien escribe una carta a su esposo y le relata con esa fecha que ven allí, ¿verdad?, y dice, ¿no?, ayer estuvimos en Teotihuacán y vimos las asombrosas ruinas, ¿no? Las pirámides son casi tan notables y colosales como las de Egipto. Empieza ya a comparar con otras latitudes, ¿no? Subimos a la Gran Pirámide del Sol, desde lo alto se tiene una visión maravillosa, infinitamente extensa, ¿no? Hoy en la mañana subí otra vez a la pirámide con Ramírez. Ramírez era uno de los ministros dedicado, por cierto, a los estudios históricos, y que cuando cae Maximiliano tiene que exiliarse porque si no la iba a pasar bastante mal. Pero era un hombre muy, muy culto de ese momento, ¿verdad? Y él subió con Carlota para contemplar la salida del sol, un espectáculo espléndido, ¿no?, hacia el oriente de la pirámide, ¿no? Y vuelve a comparar, ven ustedes aquí abajo, ¿no? Es decir, gocé eso también hace tantos años en Egipto, ¿no? O sea, empieza ella a comparar y a equiparar un lugar con el otro por la impresión que le causa. No era una especialista esta señora, pero sí una persona culta que está viendo la presencia de ese pasado en varias latitudes. La que sigue nos va a mostrar, aquí ven, bueno, hacía sobre todo acuarelas, Adela Breton. Esta dama, en 1800, a finales ya del siglo XIX, la ven aquí, montada a caballo con su caballerango, que era de una fidelidad tremenda, era el que la acompañaba a la selva a hacer sus dibujos, ¿no? Andaba con su cosa de acuarelas y montaba. Realmente admirable que esta mujer en esa época, imagínense, pues anduviera en todos esos lugares, ¿no? Pero de Teotihuacán nos dejó un boceto interesantísimo, vean ustedes, interesantísimo por varias razones. Primero, se ve que se subió a la pirámide de la Luna, de donde empezó a hacer el boceto. Vemos lo largo de la calle de los Muertos, sus montículos, ¿verdad?, y la pirámide del Sol. Digo que es muy interesante porque noten algo que vamos a ver en algunas otras representaciones, y es que se denotaban los 4 cuerpos que eran los que conformaban originalmente la pirámide, con, inclusive vean ustedes, con el cuerpo adosado que ya se excavó muy posteriormente, ¿no? También observen la presencia de la ciudadela, aquí perfectamente, digamos, enmarcada antes de ser excavada con sus templos interiores, ¿no? Entonces, pues doña Adela, esta excepcional mujer, nos está dando esta imagen, este boceto de lo que es Teotihuacán. La que sigue. Y tenemos este francés, Desiré Charnay, un gran viajero también, que recorre prácticamente todo Mesoamérica, nos deja libros, entre ellos el de Les Anciens, no sé cómo se pronuncia en francés, pero las antiguas ciudades del Nuevo Mundo, Les Anciens Villes du Nouveau Monde. Y Charnay tiene una vida un tanto también extraña. Hay un momento en su vida en que no se sabe si era espía del emperador, en fin, toda una cosa rara, pero lo que nos interesa es lo que da a la arqueología. Él excava en Teotihuacán, por cierto, en el pueblo mismo, hace algún trabajo que menciona en sus libros, ¿verdad? Y deja, por cierto, es uno de los primeros en aplicar la fotografía como técnica aplicada a la arqueología. O sea, hasta entonces se había contado con buenos dibujantes, que eran los que hacían, digamos, todos estos bocetos, esas cosas, ¿verdad?, que acompañaban al arqueólogo, y con él, con Charnay y con Le Plongeon, en la zona maya, en Chichén, en Uxmal y demás, se va a empezar, de hecho, lo que es la aplicación de la fotografía a la arqueología, ¿no?
Entonces, la que sigue, vamos a poder ver algunos aspectos que nos indican la labor de Charnay por aquí. Primero, pues, un plano que ustedes ven nuevamente, vean la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calle de los Muertos, ¿verdad?, con estos como montículos que la están conformando, la gran plataforma que rodea a la pirámide, ¿no? Y desde luego la ciudadela acá, vean, con la presencia del monumento principal en el interior de ella. Tienen una percepción muy interesante. Ven ustedes que los montículos que están en la parte alta de la gran plataforma que rodea la ciudadela son 4 monumentos, 4 al frente, 4 al sur, y en la parte posterior efectivamente solo son 3. Ay Dios, ¿se está cayendo esto? ¿Qué pasa? No, es el aire acondicionado, ¿verdad? Bueno, pero vean aquí esto, por ejemplo, de la pirámide del Sol, donde ya también empieza a esbozarse algunos de los cuerpos que la conformaban, ¿no? La que sigue, van a ver una foto, vean ustedes, de la pirámide misma. Por cierto, que ven aquí en que dice la pirámide de la Luna a Teotihuacán y luego le cambia Soleil, o sea, se equivoca y pone precisamente eso. Bueno, pero son de los primeros documentos fotográficos que se tienen a finales del siglo XIX de estos monumentos y la importancia que van revistiendo para los estudiosos de esos momentos. La que sigue. Bueno, aquí en las memorias de la Comisión Científica de Pachuca vemos también el aporte de Ramón Almaraz. Almaraz precisamente va a tener toda una serie de estudios, pero lo interesante es que es de los primeros que va a aplicar ya unos aparatos para la medición y el levantamiento topográfico, en este caso de Teotihuacán, ¿no? El plano de él precisamente ya está hecho con estos aparatos de precisión, o sea, ya va aumentando la tecnología en pro de la arqueología misma, ¿no? Y vemos cómo había estos caminitos para subir a la parte superior de la pirámide. La que sigue. Bueno, este es de la Comisión Científica del Valle de México, en este caso, en donde vemos las pirámides igualmente con sus elementos. Vuelven a aparecer nuevamente las 3 grandes presencias, vamos a llamarle así, de la pirámide de la Luna, de la pirámide del Sol. Aquí sale mucho mejor definido, vean ustedes, la gran plataforma que la rodea, ¿verdad? Y la ciudadela también con sus elementos propios, ¿no? El río San Juan que pasa aquí, ya vemos esta curvatura, al parecer artificial, que los mismos teotihuacanos adaptan, cambian el cauce del río para adaptarlo al crecimiento de su ciudad, ¿verdad? Y la población de San Juan, que la vemos aquí, ¿no? Entonces, pues, tenemos ya con su desviación, en fin, lo que es la zona arqueológica. La que sigue, esta debió haber estado un poco antes por la fecha, 1823, pero también siglo XIX, en donde aquí viene ya una cosa más imaginativa. O sea, Bullock va a, digamos, hacer este dibujo, pero noten otra vez algo importante: la pirámide conformada por 4 cuerpos nada más, ¿no? O sea, aunque aquí demasiado verticalizada, ¿no?, en esta imagen. Pero este Bullock, por cierto, cuando triunfa la independencia, ahora que estamos en la época de independencia, hay que mencionarlo, resulta que en 1821 entra el ejército trigarante y en 23 este señor, que era inglés, viene a México. Había una simpatía por Inglaterra, porque Inglaterra había apoyado a los diversos movimientos independentistas de América, había ayudado en Venezuela a Bolívar, es más, en la batalla de Carabobo, que va a libertar Venezuela, hay un regimiento que se llama la Legión Británica,
¿no? Formada por gentes de allá, ¿verdad? Aquí en México igual ayudan todo por llevarle la contra a España, ¿no? Eran enemigos de los españoles, en fin. Entonces, a los británicos se les dan muchas facilidades. Pero hay algo interesante. Este señor llega a México en 23 con la idea de hacer en Londres una exposición de las culturas mexicanas. Y entonces tiene un lugar en la avenida de Piccadilly, en donde va que se le llamaba a este lugar el Egyptian Hall, el recinto egipcio, ¿no? Y tenía unas figuras y no sé qué, hoy no existe. En lugar de él está, creo que ¿cómo se llama la famosa tienda inglesa que está allí en Piccadilly? Ya no me acuerdo el nombre actual, pero bueno, allí este hombre va a montar una exposición, pide el apoyo al gobierno mexicano. El gobierno mexicano le concede de inmediato el apoyo, puesto que va a difundir a México, inmediatamente después de la independencia, va a difundir a México y sus culturas milenarias. Entonces, el gobierno lo apoya, ¿verdad? Hace un catálogo en que ahí dice, se hace esta exposición con el apoyo del gobierno mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Se lleva algunas piezas que le prestan, hace réplicas de la Piedra del Sol, de la Coatlicue, de la Piedra de Tizoc, y como le han dicho que había una diosa que era la Cihuacóatl entre los aztecas, entonces que era una mujer serpiente, él entiende que es una serpiente que se está comiendo una mujer, entonces manda a hacer una cosa enorme, ¿verdad? Donde es una viborota y se ven nada más las patitas de la mujer que se está tragando la serpiente. Todo esto lo sabemos porque hay grabados que muestran la sala principal del Egyptian Hall, ¿verdad? Con las reproducciones allí, hasta de un códice y quién sabe qué, ¿no? De paso, México agarra y le presta algunas piezas y alguna de ellas nunca volvió a regresar y está en el British. Bueno, en la que sigue vamos a poder ver a don Leopoldo Batres. Don Leopoldo era un hombre bastante culto, era un hombre que al parecer había hecho estudios en Francia con algunos destacados especialistas allá y demás. Había sido un juarista destacado, había sido un lancero de Juárez, llegó a ser capitán del ejército, montaba muy bien a caballo, él era capitán de caballería, ¿verdad? Y don Leopoldo es la persona que ya hemos el día de hoy mencionado mucho, en el sentido de que va a ser quien tenga a su cargo las excavaciones de la pirámide del Sol en Teotihuacán, ¿no? Por cierto que hay un mito que hay que quitar y hay que despejar de una buena vez, porque siempre se ha dicho, y yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de antropología que me dijeron, no, es que Batres metió dinamita en Teotihuacán para excavar la pirámide del Sol. No hay evidencias de que eso haya ocurrido, no lo mencionan ningún otro, hasta ahorita yo no he encontrado ningún dato en que se diga, ni en la prensa, ¿verdad?, ni en estudios que se hayan hecho, que don Leopoldo hubiera hecho ese acto, ¿no? Hizo algunas otras cosas, como ahorita vamos a ver, pero también tuvo cosas muy positivas, entre ellas la creación en 1884-85 dentro del gobierno de don Porfirio, del cargo de inspector de monumentos, o sea, iba ya a haber una persona responsable de los monumentos arqueológicos nacionales y estar vigilándolos, etcétera. Eso recae precisamente en don Leopoldo. Él dice que fue a instancias de él que él llegó a proponer que se hiciera este cargo. No lo dudaría, él tenía bastante cercanía con la familia de don Porfirio y con el mismo don Porfirio. Entonces, también tiene otra cosa que no se habían percatado los estudiosos de nuestra historia de la arqueología. Cuando excava, él va a excavar frente al Templo Mayor de Tenochtitlan, o sea, atrás de la catedral, y aplica una técnica bidimensional, ahorita les explico qué es esto, para ubicar los objetos. Resulta que están abriendo ahí, a lo largo de lo que hoy es la calle de Guatemala, atrás de la catedral,
y es una zanja de 2 metros de ancho, todo a lo largo de esa calle, ¿verdad? Y don Leopoldo empieza a excavar, a hacer un verdadero salvamento arqueológico para, obtener, antes de que se hicieran estas obras, pues, digamos, los objetos y los materiales, rescatarlos. Y entonces usa precisamente un punto, lo que llamamos los arqueólogos ahora, por ejemplo, un punto cero, ¿verdad? Y a partir de ahí marca la distancia a lo largo de la calle en donde están apareciendo los objetos con lo largo y la profundidad, nada más. Digamos que ya muchos años más tarde, se va a usar una técnica tridimensional, es decir, ubicar el objeto en relación a 3 puntos para fijarlo en el espacio, ¿no? Entonces, pero él ya está aplicando una técnica bidimensional precisamente en esa excavación. Pero vayamos a la pirámide del Sol, la que sigue. Aquí lo tenemos, esta foto es más o menos conocida. Inicia sus trabajos en 1905. Y díganle que no estoy, por favor. Aquí vemos precisamente el momento en que está él empezando a excavar prácticamente una de las esquinas de lo que es la pirámide del Sol. No hay mucha técnica, no la había, de hecho, en aquel momento, así una gran técnica muy depurada de excavación, ¿no? Empieza a encontrar, pues, prácticamente lo que es todo el primer basamento. Aquí vemos marca de lo que sería el segundo, en fin. Y él también había ya excavado con anterioridad en la calle de los Muertos el famoso Templo de la Agricultura, ¿no? Allá por 1884, por allá, había excavado ya ese lugar. La que sigue. Aquí vemos también una foto de la época de cómo se encontraba la calle de los Muertos con la pirámide de la Luna al fondo, ¿verdad? Y el Cerro Gordo sirviendo como marco a lo que son también estos monumentos. La que sigue. Dentro de las excavaciones de don Leopoldo, tenemos aquí, cuando está excavando, lo que es el lado sur. Vemos el cerro de Malinalco acá, el lado sur, aquí está excavándolo, ¿verdad? Y hay algo interesante, vean ustedes, esto que está aquí es una vía de tren pequeña que él puso para, con pequeños vagones, ir sacando todo el escombro de la pirámide, ¿no? Imagínense lo que fue excavar toda esta mole inmensa, ¿verdad? Entonces, él empleó aquí este trenecito que se acercaba, le iban echando el escombro y sacaba los vagones. Ahí sí vino una falla que fue que él primero instala, desde donde está tomada esta foto, es el lugar sobre la gran plataforma que rodea la pirámide, es el lugar en que él pone su campamento, lo monta ahí para poder tener una buena vigilancia de sus trabajadores, etcétera, ¿verdad? Pero rompe la esquina, rompe esta plataforma en la esquina sur-este, ¿no? Hace una abertura que ahí está, ahí se puede ver, por cierto que me mostró Alejandro esta magnífica técnica que están utilizando para conservar los adobes, que ahí es donde abre Batres para poder ir sacando todo el escombro de la pirámide. La que sigue. Aquí, Batres, ahí ven el nombre de él, tenemos este plano, ¿verdad?, en donde se ve nuevamente lo que es las partes más llamativas, digamos, de la ciudad. Aquí está el barrio de San Martín, en fin, la pirámide de la Luna, la del Sol con su cuerpo adosado aquí también, ¿verdad? Pero ya se están usando aquí aparatos de precisión totalmente aplicados ya a la arqueología, ¿no? La que sigue. Y esto que es muy significativo, es muy interesante porque es un dibujo. Don Leopoldo Batres era un gran dibujante, hacía sus acuarelas y sus dibujos también. Curiosamente, cuando excava en la pirámide del Sol, encuentra, nos señala él, restos de infantes en cada esquina, ¿no?
Claro, aquí están desproporcionados, quizá para dar énfasis que dónde están estas figuritas, estos esqueletitos, ¿no? Y nos los marca en cada esquina, en cada ángulo, dice él, que los encontró. Pero noten algo muy interesante, lo que nos está dando son 4 cuerpos. El mismo don Leopoldo nos está diciendo a través de su dibujo que eran 4 cuerpos y que en cada cuerpo, en sus esquinas, se encuentran estos esqueletos de infantes, ¿no? Vemos los contrafuertes, o sea, estos elementos con los cuales se cubría digamos, agrandamiento pues, de la pirámide, pero sí llamó su atención porque también vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. La que sigue. Bueno, aquí vean ustedes, viene muy a cuento precisamente este aspecto, esta foto del centenario, ustedes leen aquí, ¿verdad? Centenario, excursión a Teotihuacán, y vemos pues a la gente invitada. Acuérdense que también en 1910 se lleva a cabo el Congreso Internacional de Americanistas y vienen a Teotihuacán para conocer las obras que ha estado haciendo don Leopoldo y también pues conocer todo lo que se había encontrado y demás, ¿no? Estaba en ese momento ya en erección el museo de sitio, en el lugar en que hemos estado y que está el actual museo, ¿no? Entonces, pues, vienen aquí, el presidente de este congreso es Edward Seller, un distinguidísimo investigador prusiano, alemán, en fin, y don Leopoldo pues va a ser la figura central, él es el que va a guiar, como lo vemos en la foto que inaugura la exposición de fotografías en el vestíbulo del museo. Ahí aparece don Leopoldo, ¿verdad?, que ya para ese momento tenía un corpachón enorme, pero ya es parte, ya ven ustedes que la pirámide ya ha sido excavada, ¿verdad?, aquí para que la puedan visitar. Por cierto, que están parados encima de otro elemento que trabajó don Leopoldo, ¿no?, y que él llamó algo así como Templo de los Sacerdotes, una cosa así, y que se encuentra sobre la gran plataforma que rodea a la pirámide del Sol, ¿no? La que sigue. Bueno, después va a venir don Manuel Gamio, pero aquí viene un cambio político muy importante. Mientras Batres había sido, digamos, arqueólogo que funda esa primer institución de inspección de monumentos, que trabaja en este sitio, trabaja en Xochicalco, en fin, en varios sitios, inclusive en Estados Unidos, por cierto. Bueno, pero todo esto es obra del gobierno porfirista. Viene el movimiento de la revolución y entonces vamos a ver un cambio muy profundo. Empieza a haber una preocupación por las clases más sufridas, ¿verdad? El movimiento mismo con Zapata, con, en fin, estas gentes que representan realmente al pueblo, etcétera, están luchando por los ideales, por la tierra y demás, pues va a traer un cambio obviamente en el país, ¿no? Entonces, don Manuel Gamio va a ser, o sea, él se está formando previamente en instituciones creadas en el porfirismo. Por ejemplo, la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana se funda a instancias del porfirismo y de acuerdo con los gobiernos de Francia, Prusia y Estados Unidos. Y de Estados Unidos, ni más ni menos que con las universidades de Harvard, Pensilvania y Columbia. Y nos mandan a los mejores investigadores antropólogos de esa época. Quienes son maestros en esa escuela internacional en que estudia Gamio son ni más ni menos que Franz Boas. Muchos de ustedes no sabrán quién es, pero los antropólogos sí. O sea, Franz Boas es el gran antropólogo norteamericano, ¿verdad? Vienen gentes como Tosser, que es otro gran investigador, otro arqueólogo, Engerrand, que es geólogo, se incorpora también, ¿verdad? O sea, y el mismo Seller es el primer director de esa escuela. Entonces, en ella se va a empezar a formar Gamio. Esta escuela abre sus puertas
se hacen los preparativos durante el Porfiriato, pero se abre en 1911, igual que el museo de acá. Entonces, todavía don Porfirio lo inaugura los cursos de la escuela y poco después tiene que salir huyendo, ¿no? Entonces, esto sigue, se continúa con los gobiernos revolucionarios, ya con Madero, etcétera, se va a continuar las funciones de la escuela. Y en la escuela había alumnos, 2 de Prusia, 2 de Francia, de Estados Unidos y de México. Y los de México eran precisamente don Manuel Gamio y Isabel Ramírez Castañeda, una mujer que hablaba el náhuatl y hacía también estudios de folclore, ¿verdad?, que también estuvo en estos trabajos y demás, ¿no? Pero esta escuela es muy importante en la historia de la arqueología porque precisamente este señor, Manuel Gamio, va a poder hacer el primer trabajo estratigráfico en la historia de la arqueología, pues yo diría americana, ¿no? Ya con una idea de hacer una estratigrafía arqueológica, de excavar por ciertas capas, etcétera, ¿no? Eso se le va a corresponder a él dentro del seno de la escuela. Eso ocurre allá por 1912-13, ¿no? Pero don Manuel, inspirado en lo que sus maestros, Boas y todos ellos le habían dado, ¿verdad?, y también por iniciativa propia, va a establecer el concepto de la antropología integral, es decir, la antropología a partir y vista desde el punto de vista del hombre antiguo, para eso la arqueología cubre ese aspecto, de la lengua, los lingüistas, la antropología física, ¿verdad?, y la etnología y la etnografía. Entonces, él va a conjuntar toda esta idea de integralidad, ¿en dónde? En Teotihuacán. Él había dividido el país en 11 áreas para que fueran investigadas y él dice, voy a empezar con la primera área que es el centro de México y el ejemplo va a ser el Valle de Teotihuacán y parte de 2 categorías fundamentales, población y territorio.